Buenas tardes y bienvenidas todas a este webinar feminista que se titula El giro posmoderno y su impacto en la investigación, que está organizado por Feministas de Cataluña. Comenzaremos presentando nuestra organización, Feministas de Cataluña. Feministas de Cataluña somos una asociación de mujeres que defendemos la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres, una igualdad más allá de la igualdad legal formal. Somos abolicionistas de la prostitución y de la pornografía, naturalmente, y somos también abolicionistas del género, este sistema de opresión que sirve al patriarcado para someter a las mujeres en todas las culturas, en todas las sociedades y en todas las esferas de la vida. Luchamos contra la explotación sexual y reproductiva de las mujeres, contra los vientres de alquiler y contra todas las formas de violencia machista que padecen las mujeres, que padecemos las mujeres, por el mero hecho de ser mujeres, de nacer mujeres. Y reivindicamos la introducción de la perspectiva de las mujeres en todos los ámbitos de la vida social. En nuestra organización nos hemos organizado para trabajar por estos objetivos que compartimos desde la acción y también desde la reflexión, desde el pensamiento, por una parte, organizando, colaborando en la organización o participando de movilizaciones y acciones reivindicativas del movimiento feminista e intentando influir en la sociedad, pero también desde la reflexión, desde el pensamiento, ¿no? A través de ofrecer y organizar formación en el pensamiento feminista, de difundir el pensamiento feminista y de crear y fomentar espacios de reflexión y de debate para dar respuesta desde el movimiento feminista a los nuevos ataques del patriarcado. Esta sesión, este webinar, estaría dentro de esta línea de acción que llevamos a cabo desde Feministas de Cataluña. Me gustaría destacar también que todo nuestro trabajo es trabajo voluntario y militante. Es un trabajo altruista de mujeres que ponemos nuestro tiempo, nuestras habilidades, nuestros conocimientos académicos, nuestra experiencia y también nuestro dinero al servicio de la causa de las mujeres. Somos independientes y somos apartidistas. Y intentamos trabajar siempre colaborando con otras organizaciones feministas y con compañeras del movimiento feminista de aquí, de nuestro país y de todo el mundo, evidentemente. En todo caso, os invito a que visitéis nuestra página web para que podáis conocer nuestro trabajo y para que podáis conocer también los recursos que ponemos a disposición de todas. El webinar de hoy, el webinar feminista de hoy, es el último del ciclo de formación que hemos llevado a cabo durante el otoño de 2002, que trataba sobre ciencias sociales con perspectiva feminista. En este ciclo hemos querido abordar cómo se piensa y se analiza el sistema de desigualdad entre hombres y mujeres que llamamos patriarcado desde distintas disciplinas científicas. En las distintas sesiones de este ciclo hemos contado con grandes ponentes que nos han ayudado a arrojar luz sobre el origen del patriarcado, sobre todas sus complejidades y sobre cómo se perpetúa en el tiempo. Hemos contado en el primer webinar con la politóloga Laura Nuño, que nos habló de cómo se ha usado la educación como herramienta para construir culturalmente un estatus inferior para las mujeres. Laura hizo un repaso histórico sobre nuestra exclusión del sistema de enseñanza y al mismo tiempo recuperó una genealogía científica femenina, es decir, nos habló de la contribución de las mujeres al conocimiento, una contribución que se ha ocultado deliberadamente. Después contamos con la arqueóloga Asunción Vila. La Asunción nos explicó cómo las arqueólogas feministas tuvieron que actualizar las herramientas técnicas y las hipótesis teóricas de su disciplina para poder abordar una pregunta fundamental y que nadie se había hecho antes. ¿Ha existido siempre el patriarcado? Y si no ha existido siempre, ¿cuándo empezó y por qué? Después contamos con la presencia de la economista Carmen Sarasúa, que desveló cómo un sistema legal de aparente igualdad entre mujeres y hombres se asienta sobre un sistema económico muy desigual, que excluye sistemáticamente a las mujeres del acceso a los recursos que produce la sociedad y que menosprecia los trabajos tradicionalmente asignados a las mujeres, que son trabajos fundamentales para el sostén de la vida.
Y por último, en el webinar anterior a este, tuvimos a la socióloga Inma Pastor. Inma nos habló de las resistencias institucionales a la igualdad, sobre todo en el contexto académico, que es la que ella conoce mejor. Ella ha sido una testigo privilegiada de este tema porque hasta hace poco fue la directora del Observatorio de la Igualdad de la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona, ¿no? Estas resistencias provienen evidentemente de los profesionales y de las profesionales que forman parte de ese entorno, pero no solo de ellos, ¿no? Porque también vienen de la propia dinámica de la institución. En todas estas sesiones que os he comentado, hemos visto cómo las disciplinas científicas partían de un sesgo androcéntrico, que no abordaba las cuestiones que afectan a la mitad de la humanidad, a las mujeres. Y hemos visto cómo las científicas feministas han reformulado las preguntas para poner el foco en la desigualdad entre hombres y mujeres. Y han intentado dar respuesta a esta pregunta. También hemos podido ver las dificultades a las que se han enfrentado las científicas feministas cuando cuestionaban el status quo de su disciplina, ¿no? Desde el menosprecio a los temas de su investigación hasta la falta de oportunidades o de financiación. Y bien, cuando parecía que las científicas feministas empezaban a abrirse paso en sus disciplinas, cuando parecía que todo el mundo se confesaba feminista de repente, se produce un giro reflexivo que cambia el foco del objeto investigado, que en ciencias sociales son otros sujetos, al del sujeto investigador. Este cambio de paradigma, que de alguna manera resuena con la crítica feminista a la autoridad del conocimiento con sesgos androcéntricos, no deja de tener una parte positiva, ¿no? Como es el hecho de hacer explícito el propósito de la investigación científica, que tiene que ser útil a los sujetos investigados. Pero es que también tiene una parte negativa que es la relativización absoluta de cualquier saber y la equiparación de la experiencia subjetiva con el conocimiento objetivo. Y en eso estamos. Así que hoy cerramos nuestro ciclo de formación en ciencias sociales con perspectiva feminista hablando de esto, poniendo el foco en este paradigma contemporáneo postmoderno que está impregnando toda la investigación científica en ciencias sociales y que bajo una apariencia revolucionaria contribuye de nuevo a ocultar el foco principal de la investigación feminista, que es cómo se crea y reproduce la desigualdad entre hombres y mujeres. Sin ese conocimiento, sin saber eso, no podemos eliminar esa desigualdad. Este conocimiento es imprescindible para poder actuar contra esta desigualdad. Y para abordar este tema tan actual, tan complejo y tan extremadamente interesante, contamos con 3 ponentes de lujo, 3 ponentes que os paso a presentar, pero lo haré muy brevemente porque tienen un currículum tan extenso que si las presento ampliamente no tendríamos tiempo para escucharlas, que son Rosa Cobo, Ana Estany y Silvia Carrasco. Rosa Cobo es profesora de Sociología en la Universidad de A Coruña, es presidenta de la Red Académica Internacional de Estudios sobre Prostitución y Pornografía, es escritora y teórica feminista y entre sus muchas obras destaca su publicación La prostitución en el corazón del capitalismo, que probablemente es la obra abolicionista más importante producida en España, y su último libro, Pornografía, el placer del poder, que, por cierto, desde Feministas de Cataluña tuvimos el honor de poder presentar el pasado 30 de septiembre en Barcelona junto a su autora. Ana Estany es catedrática emérita de Filosofía de la Ciencia y profesora de la Universidad Autónoma de Barcelona. Ana es experta en modelos de cambio científico i és membre fundadora del Centre d'Estudis i Història de les Ciències y del Grup d'Estudis Humanístics sobre Ciencia y Tecnología. Entre sus muchas publicaciones divulgativas introductorias a su especialidad, la filosofía de la ciencia, destacamos, por ejemplo, La fascinación por el saber, introducción a la teoría del conocimiento. Y por último, contamos también con Silvia Carrasco, que es profesora titular de Antropología Social y Cultural en la Universidad Autónoma de Barcelona y es experta en desigualdad educativa, poniendo el foco en los fenómenos migratorios.
Silvia, además, es la presidenta de nuestra Asociación de Feministas de Cataluña y es también cofundadora de Docenco. Por cierto, quiero recordar que ahora mismo Silvia acaba de coordinar y es coautora también de un libro, La coeducación secuestrada, crítica feminista a la penetración de las ideas transgeneristas en la escuela, que os recomendamos encarecidamente. Y bien, vamos a empezar ya el webinar y vamos a organizarlo en 2 bloques. Vamos a hacer primero un bloque más teórico y después un bloque más político. En el primer bloque vamos a analizar en profundidad el cambio en el pensamiento que supone el giro posmoderno y en el segundo analizaremos qué incidencia política tiene este cambio epistemológico, ¿no? Hasta qué punto es la propia izquierda la que asume estos postulados individualistas, absolutamente alojados de un análisis estructural de la desigualdad. Vamos a empezar con el cambio teórico en el primer bloque de este webinar y voy a dar la palabra a nuestras ponentes. Empezaremos con Rosa. Rosa, te lanzo una pregunta compleja. ¿Qué es la posmodernidad? ¿Cuándo y cómo surge? ¿Y por qué? Muchísimas gracias, Arga. En primer lugar, y no podía ser de otra manera, quiero agradecer a Feministas de Cataluña y de una manera muy especial a Silvia Carrasco que hayáis tenido la amabilidad enorme de invitarme a participar en este webinar. Bueno, y muchísimas gracias también a quienes están al otro lado de la pantalla, ¿no? Que, en fin, no es cómodo, pero hablar así, digamos que no tiene la fuerza, ¿no? que significa o que es la presencialidad. Bueno, primero decir que la posmodernidad es una propuesta teórica, es una propuesta filosófica que va a tomar cuerpo en la década de los años 70. Justamente en ese momento en el que Sheila Ben-Habib dirá se produce un choque de paradigmas en la teoría feminista contemporánea. Ese choque de paradigmas, de una manera muy particular, está originado precisamente por la aparición de la posmodernidad. Ahora bien, no solamente es una propuesta teórica, que lo es, sino que como toda teoría también entraña un conjunto de propuestas normativas. La característica primera de la posmodernidad es que tiene un referente polémico de fondo. Ese referente polémico es la modernidad, es con quien discute, pero dentro de ese referente polémico hay una teoría a quien critica de una manera muy particular la posmodernidad, que es el marxismo. Y después veremos por qué. En el siglo XVIII, las ideas de igualdad, de libertad y de fraternidad, que son los grandes lemas de la Revolución Francesa, se van a abrir paso en Europa. Primero se van a abrir paso en Europa, después se abrirán paso en América Latina. La modernidad parte de un supuesto, parte de la existencia de un sujeto constituyente. Ese sujeto tiene un núcleo racional. Y ese sujeto tiene las siguientes características: autorreflexividad, capacidad de actuar por principios, responsabilidad racional por las propias acciones y capacidad de proyectar un plan de vida para el futuro, un plan de vida individual que junto con otros individuos se puede transformar y de hecho se transforma en un proyecto colectivo. Por lo tanto, intencionalidad, responsabilidad, reflexividad y autonomía. Esa es la idea que tiene la modernidad de los individuos. Solamente pueden ser entendidos como sujetos. Luego veremos quiénes son individuos y quiénes son sujetos. Esa sería la otra historia, ¿no? La otra cuestión. La idea sobre todo es que la tradición filosófica occidental va a articular las estructuras profundas de las experiencias y la conciencia de un yo que dice ser representante de todos los humanos en general. Hay un núcleo que es común a todos los individuos y ese núcleo tiene una dimensión racional.
aquello de lo que hablaba Descartes. Por lo tanto, de lo que habla la modernidad es de un sujeto trascendental, de un sujeto neutro y de un sujeto objetivo. Por supuesto que el feminismo va a decir que ni trascendental, ni neutro, ni objetivo, pero lo va a hacer de los parámetros de la modernidad. Es una posición crítica desde la modernidad, pero no desde fuera de la modernidad, como posteriormente lo va a hacer la posmodernidad. En la modernidad va a haber dos grandes tradiciones, una va a ser la liberal y otra va a ser la democrática radical, y cuando se piensa en un sujeto, la tradición liberal va a pensar va a tener en la cabeza, en su imaginario, a un burgués, varón, blanco y cristiano. Sin embargo, el pensamiento democrático radical, muy representado por Rousseau, pues va a tener a un pequeño propietario varón. Esa es la gran diferencia que va a haber entre esas dos nociones. En la modernidad se va a articular la idea de que los sujetos no tienen adscripciones sociales, de que los sujetos no tienen sexo y que los sujetos no tienen tampoco raza, no pertenecen a ninguna raza. La realidad del asunto es que, como ha dicho el feminismo, subterráneamente y explícitamente los sujetos tenemos sexo, pertenecemos a colectivos culturales, raciales, y también tenemos adscripciones a una clase social o a un estrato social. Bueno, esto solamente un poco para entender cuál es el elemento fundamental de la modernidad. Ahora bien, ¿qué es lo que dice la posmodernidad al respecto? Lo primero es que la posmodernidad surge en Estados Unidos, en el año 71 se traslada a Francia y Alemania. Se va a iniciar la posmodernidad con un conjunto de reflexiones sobre cultura, estética, arte, arquitectura y literatura. Y en realidad lo que se va a querer decir al principio es que la posmodernidad lo que significa en realidad es una nueva sensibilidad estética. Ahora bien, antes lo sugería y ahora lo quiero explicar bien. Hay críticas que se hacen a la modernidad sin salirse de la modernidad. Esto es lo que ha hecho el feminismo en la segunda ola, en la tercera ola, en la cuarta ola. Ahora, hay otras críticas a la modernidad que se hacen desde fuera de la modernidad. Este es el caso de la posmodernidad. Hay un teórico que se llama Yaf Hassan, que es uno de los grandes teóricos de la posmodernidad y de la literatura, que en 1977, y esto me parece particularmente importante, explica la posmodernidad como deconstrucción, descentramiento, desaparición, diseminación, desmitificación, discontinuidad, diferencia, dispersión. Para decirlo de una manera diferente, lo que hay en la posmodernidad es lo que podríamos denominar una auténtica obsesión epistemológica por los fragmentos y por las fracturas. Para decirlo de otra manera, por las diferencias. Hay un rechazo a la tiranía de las totalidades que está muy presente, por ejemplo, en la obra de Judith Butler, está muy presente en toda la posmodernidad, por supuesto. Van a considerar que la totalización de cualquier empresa humana es potencialmente totalitaria. Claro, al mismo tiempo que desde el punto de vista epistemológico se desarrolla esta obsesión por las fracturas y por las diferencias, de una manera correlativa se va a desarrollar un compromiso ideológico en política con las minorías, con las minorías de diferentes minorías, ¿no? Que tienen que ver con el sexo, que tienen que ver con la política, que tienen que ver con el lenguaje. Bueno, esto es muy importante. ¿Cuál es el telón de fondo del surgimiento de la posmodernidad? Y es que es imposible poder evaluar un paradigma de conocimiento, una teoría, es imposible poder evaluarla si no tenemos en consideración qué es lo que está ocurriendo en ese momento histórico en el que surge una teoría. La posmodernidad surge con el telón de fondo de las políticas económicas neoliberales. Surge y se desarrolla con el desmoronamiento del socialismo real, pero también con todo el conservadurismo político de los años 80, muy bien representado en
en Estados Unidos por Reagan y en Europa sobre todo por Margaret Thatcher. Hay un autor que va a ocuparse de analizar la posmodernidad y que a mi juicio lo hará muy bien, aunque yo hoy con algunas de sus tesis con las que no estoy de acuerdo. Es Jameson. Y explica que la posmodernidad no es una ruptura estética más, ni siquiera es un cambio epistemológico, sino que él dirá que lo que hace la posmodernidad es señalar una nueva etapa en el modo de producción dominante, en el modo de producción capitalista. Para decirlo de otra forma, la tesis fundamental de Jameson es que la posmodernidad es la lógica cultural del nuevo capitalismo neoliberal. Cuando él tiene que explicar qué es lo que ocurre, por qué se caracteriza esta nueva etapa, hablará de nueva superficialidad, nueva cultura de la imagen, exaltación de la imagen más bien y del simulacro. Pero también señalará otra cosa que es enormemente importante para el feminismo, que es el debilitamiento de la historicidad, el debilitamiento de nuestra relación con la historia. Por lo tanto, la posmodernidad de lo que habla es del surgimiento de una nueva, y lo que potencia, y lo que postula, el surgimiento de una nueva cultura emocional marcada por intensidades y marcada también por la mirada o el regreso a las antiguas teorías de lo sublime. Y de esto el feminismo, de hecho, pues lo ha analizado bien. Por lo tanto, quedémonos con esta idea. Para Jameson, la posmodernidad es la lógica cultural del capital, la lógica cultural del capitalismo, que va a ofrecer un retrato de todas las transformaciones que va a ocasionar el capitalismo. Por lo tanto, lo que va a decir Jameson es que la posmodernidad en realidad nos devuelve la imagen de una visión omnicomprensiva del capitalismo. Es muy importante vincular la aparición de este paradigma o de esta teoría o como de esta perspectiva posmoderna con ese momento histórico en el que surge y con el capitalismo neoliberal. Cuando le preguntan a Susan Sontag qué es lo cómo diría ella, cómo definiría la posmodernidad, ella dice que la posmodernidad es la ideología perfecta para el capitalismo consumista. Es una idea de acumulación, de adiestrar a la gente para que salga en tromba a comprar. Y tengo que deciros que esto lo dijo hace como 40 años, de modo que lo veía venir, ¿no? Ahora, la posmodernidad en lo que nos concierne a las feministas, al feminismo, la posmodernidad, voy a seguir un poco el análisis que hace la filósofa Sheila Ben-Habib. La posmodernidad declara la muerte del sujeto, la muerte de la historia, pero también la muerte de una epistemología, de un conjunto de categorías o de conceptos que tengan una validez universal para poder evaluar el mundo en el que vivimos y para poder evaluar el conocimiento. Dice que niega la existencia de ese sujeto constituyente, que no hay intencionalidad, que no hay responsabilidad, que no hay reflexividad y que no hay autonomía. Para la posmodernidad, esto es fundamental, el sujeto es una posición en el lenguaje. Y esto es fundamental porque frente a ese yo imparcial, universal y trascendental, el feminismo posmoderno va a proponer un yo anclado en los deseos, anclado en los sentimientos, anclado en las experiencias concretas, sin la posibilidad de hacer una interpretación que vaya más allá de la propia experiencia concreta. La posmodernidad lo que va a definir o va a entender el sujeto como el efecto de fuerzas impersonales que inducen en él la conciencia ilusoria de ejercer un papel rector
cuando en realidad lo que hace es estar sujeto a regímenes que se han constituido sin su apoyo, que se han constituido sin su intervención y que además le constituyen. Esta puede ser una idea un poco complicada, pero es muy fácil si lo decimos de la siguiente forma. Bueno, primero si nos hacemos una pregunta. ¿Qué es esta pregunta que se hace Sheila Benjavín? Si el sujeto es una posición en el lenguaje, como sostiene la posmodernidad, como sostiene la teoría queer, entonces podemos alterar creativa y políticamente la realidad. Lo que propone la posmodernidad, como lo que propone la teoría queer, es que no somos los autores de nuestras historias, somos solamente personajes. La historia ya está dada y nosotros y nosotras lo que hacemos es movernos dentro de una historia cuyos parámetros se nos han ofrecido y que no podemos modificar. Y creo que esta es la idea que nos va a permitir diferenciar muy bien lo que es la modernidad de lo que es la posmodernidad. Para la modernidad somos autores de nuestras historias y para la posmodernidad somos personajes de historias que ya están diseñadas. ¿Qué es lo que dice la posmodernidad de la historia? Bueno, lo que dirá es que la historia es una ficción y que no pueden asumir la idea de historia porque esa idea de historia que manejó, como la idea de progreso, que manejó la modernidad, presupone valores de igualdad, de homogeneidad, de totalidad, y eso es inaceptable para la posmodernidad. Y esto es enormemente importante. Por eso es por lo que el gran referente polémico de la posmodernidad en realidad es el marxismo, porque el marxismo lo que hace es un gran relato de las luchas obreras, un gran relato del dominio, un gran relato de la explotación. Importantísimo entender que la posmodernidad no acepta los grandes relatos. Y aquí es donde surge una enorme encontronazo, por decirlo de esta manera, con el feminismo, porque el feminismo tiene un relato ya construido en sus 3 y pico siglos de historia, un relato de las luchas emancipatorias de las mujeres. Entonces, lo que propone la posmodernidad es que prescindamos de la historia. Por lo tanto, no se puede hacer ningún relato histórico que se ocupe de grandes periodos, y lo que tenemos que hacer es hacer microrrelatos, tantos microrrelatos como tantas experiencias, tantos feminismos como los 47 millones de españoles y de españolas que vivimos aquí. Es importantísimo entender cómo el feminismo tiene, cómo la teoría feminista en este caso tiene sus propias raíces teóricas y sus propias raíces políticas, y cómo desde la posmodernidad se está construyendo o se está constituyendo o se ha constituido un relato completamente distinto. Por lo tanto, lo importante no son los grandes relatos, sino los microrrelatos. Ahora, ¿qué es lo que dice la posmodernidad sobre el conocimiento? Lo que dice es que no podemos pensar en que existen un grupo o un conjunto de categorías, no existe un conjunto de conceptos que tengan una validez global. Si no hay un conjunto de categorías, tampoco hay un conjunto de valores. Si no hay un conjunto de categorías, ¿qué hacemos con la noción, por ejemplo, de patriarcado? Sí, no podemos afirmar la rotundidad de algunos principios éticos que tienen una validez universal. ¿Qué hacemos con la propuesta de los derechos humanos? Bueno, la posmodernidad niega esta posibilidad. Duda de la existencia de representaciones epistemológicas que puedan servir como base del conocimiento. Cuestionan la posibilidad de cuestionan la posibilidad de la existencia de verdades objetivas en el sentido de que son necesarias, en el sentido de que son universales, y al mismo tiempo cuestiona, como decía, esos valores universales. Frente a la posibilidad de
una epistemología de mínimos que sea asumida por diferentes culturas y por diferentes individuos, lo que propone es un conocimiento situado. Y sobre esto quizá pues merezca la pena hablar después, porque tendremos que preguntarnos qué conocimiento situado, ¿no? La influencia de la posmodernidad en la teoría feminista ha sido enormemente fuerte y lo ha sido sobre todo en Estados Unidos. Susan Heckman, Rosie Braidotti, Spivak, Jane Flash, Judy Butler. Lo que destacan estas feministas es que la posmodernidad enfatiza la diferencia, que enfatiza los fragmentos frente a las totalizaciones y que rechaza todos los grandes metarrelatos. Ahora, ¿qué es lo que dice el feminismo? Y cuando digo el feminismo, digo la tradición feminista. ¿Qué es lo que dice la genealogía del feminismo? ¿Qué es lo que se dice en la segunda, en la tercera, en la cuarta ola? Bueno, lo que se dice es que ciertamente no podemos asumir de una forma crítica la modernidad. Ese sujeto trascendental tiene que ser puesto en cuestión, esa concepción de la historia también y, por supuesto, esa concepción del conocimiento epistemológica. Todo eso tiene que ser lo que dirá la genealogía feminista, lo que dirá la teoría feminista, tiene que ser cuestionado, tiene que ser interpelado. Ahora bien, hay que construir una visión de la subjetividad que sea más adecuada, que sea menos ilusoria, que sea menos mistificada. Lo voy a decir de otra manera. Hay que desmitificar al sujeto masculino de la razón, ese sobre el que argumentó la modernidad, o tenemos que prescindir de la idea de sujeto. Esta es la pregunta clave. Y la posmodernidad y la teoría queer señalarán que hay que prescindir de la teoría del sujeto. Por supuesto que pensamos que el sujeto de la razón no es neutro ni es universal. La noción de sujeto, para que sea funcional al feminismo, tal y como señala Celia Amorós, debe ser verosímil. Y ser verosímil quiere decir que tiene que tener otro referente sociológico. Porque claro, si el sujeto de la tradición filosófica occidental ha sido el cabeza de familia blanco, propietario y cristiano, la historia que cuenta es su historia, no es nuestra historia. Por eso tenemos que construir el feminismo, para decirlo de otra manera, solamente puede asumir un concepto de sujeto que incluya el sexo y que al mismo tiempo incluya las prácticas que históricamente nos han constituido como mujeres y como hombres y los efectos que se derivan de esas prácticas. Esa idea del sujeto como una máscara sin un yo detrás, que sostiene Butler, ¿no? Esa idea que dice que no hay identidad de género, que lo que hay son expresiones de género, esa idea de que no hay sujeto de una narración vital, que no hay un autor fuera de su obra, lo que dice Sheila Benjamin es que en muy buena medida desactiva el feminismo. Y la voy a citar y voy a acabar en un minuto. Dice, dado el frágil sentido de la identidad de las mujeres, esta reducción de la acción de las mujeres a una obra sin autor parece innecesaria. O como decía Celia Amorós, hemos estado 3 siglos luchando para constituirnos en sujeto y de pronto aparece la posmodernidad y dice que el sujeto ha muerto. Qué casualidad, justamente cuando casi estamos ¿no? a punto de conseguirlo. Por lo tanto, Sheila Benjamin, Celia Amorós tienen una propuesta y esa propuesta es la de Sheila Benjamin hace 20 años hablaba de generalizar la historia. Quizá sea más correcto ahora decir, no sé si será más correcto decir sexualizar la historia, en todo caso aplicar una perspectiva feminista fuerte a la historia. La teoría feminista, por otra parte, no puede asumir un conocimiento que no conceptualice las relaciones y las diferencias sexuales, materiales y simbólicas entre los seres humanos. Si nos privamos de eso, nos hemos cargado todo el edificio que constituye el feminismo. Y respecto a esa idea de la muerte de la historia,
pues esa idea que tiene la posmodernidad de acabar con los grandes metarrelatos porque opinan que son esencialistas y que son monocausales, pues el feminismo no puede prescindir de ese metarrelato, porque si prescinde de ese metarrelato está prescindiendo de nuestra historia, de nuestro pasado, de nuestra genealogía. Bueno, lo que sí ha hecho el feminismo, sobre todo la historiografía feminista, es hacer unos relatos que estén compuestos de muchos microrrelatos, de un metarrelato que sea mucho más inclusivo. Hasta Nancy Fraser, que en fin, ¿no? Que no está en esa posición, por ejemplo, de Sheila Benhabib o de Celia Morós, advierte contra lo que ella denomina una tendencia, una excesiva tendencia nominalista de Lyotard que se concretaría en la muerte o el fin de los grandes relatos y la afirmación como sustitución de tantos microrrelatos como experiencias sexistas. De modo que ahora ya sí que termino, la muerte de la historia plantea dos problemas. El primero, la relación entre la política y la memoria histórica. Prescindimos de nuestra genealogía y por lo tanto de la lucha colectiva, porque puede silenciar otras microluchas que tuvieron lugar en esos contextos. La segunda cuestión, ¿puede haber un proyecto emancipador de las mujeres sin un relato sobre el que se pueda sostener ese proyecto? ¿Podemos prescindir de categorías como mujeres? ¿Podemos prescindir de categorías como patriarcado? ¿Podemos prescindir de categorías como androcentrismo? ¿Podemos prescindir de valores como el derecho a la vida, por poner un ejemplo, o como los derechos humanos en general? Esa es la propuesta que nos hace la posmodernidad. Y por eso aquella alianza que establecieron algunas feministas con la posmodernidad ha sido una alianza bastante parecida a la que algunas otras están estableciendo hoy con la teoría queer. En realidad es un callejón sin salida que vamos a tener que desandar y que nos va a llevar años. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Rosa, que nos abres aquí también todo un panorama de nuevas preguntas y de nuevos campos de reflexión. Y ahora vamos a lanzar la pregunta concreta a Ana, que es sobre todo esto que nos ha explicado. Ahora estamos situados en este foco y nos gustaría saber qué implica este giro posmoderno para la ciencia como herramienta de análisis y de transformación social. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, muchísimas gracias a Feministas de Cataluña por la invitación y por darme la posibilidad no sé, de compartir con todas vosotras las ideas que yo he ido confeccionando sobre filosofía, y por supuesto también a Silvia Carrasco, que en fin somos colegas, digamos, al menos de la Universidad Autónoma de Barcelona. Y además fue alumna mía la primera que tuve de doctorado. Fantástico. Bueno, vamos a ver, yo me centraré más en, digamos, mi idea es cómo hemos llegado hasta aquí. Es decir, qué ha pasado, digamos, desde el punto de vista epistemológico, filosófico y tal, para que hayamos llegado a algo que ha comentado Rosa, a esta situación posmoderna, la Butler, etcétera, etcétera. Entonces, yo diría que las consecuencias del giro posmoderno, desde mi punto de vista, han sido muy perjudiciales para la ciencia y para la fundamentación de la misma. Entonces, primero voy a, digamos, indicar o señalar algunas de las propuestas que han marcado esta epistemología. No me voy a profundizar en ello porque, si acabo, bueno, digamos, los filósofos de la ciencia lo tenemos siempre en cuenta, pero no tenéis, pero sí que sí, yo creo que es muy importante de que lo que pasa ahora dentro de las, no sé, del posmodernismo en el feminismo y tal, yo creo que hay que echar un poco para atrás, porque hay gente que dice, bueno, eso es una moda que ha pasado porque ahora ha emocionado todo eso. Bueno, pues eso tiene una historia, y que yo creo que alguna cosa lo ha citado también Rosa, en los años, o sea, yo voy a citar algunas publicaciones de los años 70, y eso explosiona, sobre todo en los años 80 y 90, al menos a nivel, digamos, epistemológico. Entonces voy a citar solamente algunas pinceladas de propuestas que yo creo que han ido como fundamentando
y hasta dónde hemos llegado ahora. En primer lugar, es lo que se llama Programa Fuerte en Sociología del Conocimiento Científico. Bueno, autores, voy a decir algún autor, David Broad, expone y defiende en su libro Knowledge and Social Imagery, 1977, explicaciones tanto que él cree que explicaciones de la verdad, de la racionalidad y del éxito es lo mismo que explicar la irracionalidad, el fracaso o la falsedad. Entonces, digamos, esto implica lo que se ha llamado el programa sociologista y que hay otros autores como Barnes, Shaping, Collins, Latour, quizás es más conocido Latour, relacionados en mayor o menor grado con la escuela de Edimburgo. Aparte de Estados Unidos, que esto sale sobre todo en Estados Unidos, pero también en la escuela de Edimburgo con el programa fuerte o Strong Program in Sociology of Knowledge es digamos, una propuesta capital en cómo se ha ido extendiendo el posmodernismo. La idea central del programa fuerte es que las ciencias, incluso las llamadas ciencias duras, que a mí no me gusta la denominación, pero bueno, como la física o las matemáticas, dependen fundamentalmente de factores sociales, económicos, tradiciones, prestigio, frente a lo que podría ser la observación, la lógica y sus pragmáticas. Es decir, en realidad, según esos autores, la ciencia no es nada más ni nada menos que el resultado de una negociación alcanzada por un colectivo o una comunidad. De modo que los resultados no son fruto de digamos, de la comprensión profunda de la realidad natural y social, en ese sentido yo uniría las dos, sino de simples construcciones mentales intersubjetivas y sin base objetiva. Y me parece que este es el principio. Entonces, desde mi punto de vista, en todo ello hay una confusión entre la relevancia de los factores contextuales, sociales, políticos, éticos, etcétera, en la investigación científica, que esto es una realidad, es decir, ellos ven que el diagnóstico pues tienen algo de razón, pero sin embargo, en cambio, digamos, esto no implica una imposibilidad de tener criterios más o menos objetivos sobre las teorías del mundo, tanto en el mundo, en las ciencias naturales como sociales. Entonces, yo creo que hay esta especie de confusión, porque, claro, ¿quién puede cuestionar de que hay factores sociales, políticos que intervienen en qué temas se investigan, en dónde se da el dinero, etcétera, etcétera? Entonces, esto lo confunden con el hecho de que no se pueda delimitar una cosa con la otra. Aquí tengo una cita de mi amigo, colega, desgraciadamente fallecido, que decía: ignoramos más de lo que conocemos, pero la gestión está, la cuestión está en cómo gestionamos la ignorancia. Aquí me he puesto Tony Domenic Dixit, no sé, al menos los de aquí, yo supongo que les sonará, pero en fin. Yo añado, el relativismo es la peor forma de gestionar la ignorancia, desde mi punto de vista. Entonces, frente a este marco posmoderno, y ya en Estados Unidos al menos puede haber muchos más, pero surgieron una serie de críticas que simplemente es posible que a lo mejor vosotras lo conocéis, pero me parece como 3 puntos importantes. Una, en 1994, los dos científicos, Paul Kovic, biólogo, y Norman Levitt, matemático, publican un libro que, bueno, en inglés, Higher Superstition, The Academic Left and its Quarrels with Science, bueno, traducido la izquierda académica frente a la superstición de altos vuelos. Bueno, es del año 94, donde cuestionan el constructivismo social
de los estudios de ciencia y el relativismo de la teoría posmoderna, como un pensamiento sin base epistemológica. De hecho, Cross y Levitt consideraban que la izquierda académica en Estados Unidos, que al menos en aquel momento, yo creo que ahora ha continuado con otras figuras, intransigente, anticientífica, hostil al conocimiento científico, a la ilustración y al progreso. Creo que todo eso ha sido también un poco la base de lo que nos iba, digamos, explicando Rosa. Luego está el caso Socal, que quizás es el más conocido, ¿vale? Pero también yo creo que forma parte de esa crítica. Todas estas publicaciones son de la década de los 90. El de la izquierda era de Cross y Levitt de 1994. El Socal me parece que yo tengo, Socal me parece que es 96. Entonces, bueno, para explicarlo, para si hay alguna persona que a lo mejor no está muy familiarizada con esto, Alan Sokal era un físico, bueno, no sé si está muerto, creo que sí, un físico teórico de la Universidad de Nueva York, y propone desenmascarar las ideas anticientíficas de los intelectuales postmodernos. Entonces envía a una revista que se llama Social Text, tenida como el portavoz de la intelectualidad de la izquierda. Entonces es un artículo que no tiene ningún sentido lo que dice, afirmaciones delirantes relacionadas con posturas de izquierda, feministas, ecologistas, etc. Entonces, unas semanas más tarde, Sokal desvela el carácter de la broma, entre comillas, en la revista Lingua Franca, explicando las barbaridades de su artículo. Bueno, digamos, era una forma también, fue el más famoso, o digamos, el más conocido. Digamos, se publicó el libro, me parece que aquí en España era Imposturas intelectuales, me parece, que en aquel momento tuvo mucha repercusión. Yo he apuntado otra, porque además ella fue profesora mía en Indiana University, que escribió, o sea, se publicó un libro que se llama Una casa en arenas movedizas, en el sentido se refiere al posmodernismo como una casa en arenas movedizas, o lo cual implica la poca base, digamos, científica, intelectual y epistémica. Entonces, de hecho, uno de los puntos de hacer una entrevista, en alguna de las entrevistas que le hicieron, dice, o sea, va desgranando la postura sobre la ilustración vinculada principalmente al modernismo. Y dice, la cuestión es si podemos subsumir el problema fuerte en sociología del conocimiento bajo la etiqueta de posmodernismo, y su respuesta es que el conocimiento científico es el mejor tipo de conocimiento que tenemos. Esto me parece interesante, porque claro, a veces dicen, no, es que el modernismo es, digamos, una forma de conocimiento determinista, una forma de conocimiento que no admite la crítica. Y esto me parece que también, o sea, que es un error. Es decir, que por eso creo que Noreta Kerr insiste en que es el mejor conocimiento que en esos momentos tenemos. Es decir, pero esto no implica que sea dogmático. En fin, me podría alargar mucho en eso, pero me parece interesante de que no aceptemos que el tener bases, digamos, sólidas sobre el conocimiento científico y sobre la modernidad no implica la dificultad o la apuesta dogmática. Es decir, la modernidad no es dogmatismo, y la crítica a la modernidad es posible sin caer en el dogmatismo. Y esto me parece, digamos, muy importante. Bueno, entonces aquí, digamos, con esos precedentes, pinceladas, porque realmente pues, se podría alargar muchísimo, llegamos a la teoría queer, que también ha citado Rosa, defendida por Judith Butler, que desarrolla, bueno, en muchos libros, yo he apuntado aquí Deshacer el género. Entonces, Butler sostiene, esto me parece que sí que ya es, digamos, ideas comunes que todas tenemos,
que el sexo es una construcción social. Pues claro, viene del constructivismo social del que hablaba antes y de la crítica a ese constructivismo social. Y que los géneros, las identidades sexuales y las orientaciones sexuales no están marcadas por la biología. Claro, entonces, digamos que entramos en un punto que, bueno, no sé de qué se diferencia el negar el sexo biológico con una cierta forma de negacionismo, digamos, en el sentido, y pasar del determinismo biológico al determinismo social, lo cual es otro tipo de determinismo. Yo creo, aquí tengo apuntado que la palabra género se ha convertido en el eje en torno al cual gira todas las reivindicaciones de las mujeres y del feminismo a lo largo de la historia. Esto es fatal, digamos, ¿no? Desde mi punto de vista. Entonces, tanto los ámbitos culturales, artísticos, científicos, pasando por los sociales y la ética, que se ha convertido como el punto de referencia, el núcleo alrededor del cual tiene que girar toda la reivindicación feminista. Así, por ejemplo, se habla de perspectiva de género, literatura de género, violencia de género, epistemo de género, etcétera, etcétera, etcétera. Aunque su sentido yo creo que varía mucho, depende del contexto donde esto se introduce. Porque la violencia, bueno, violencia de género, yo diría que es violencia de sexo, pero esto dejémoslo un poco aparte para la segunda parte, ¿no? Entonces yo creo que clarificar los conceptos, quizás es algo que los filósofos, bueno, digamos, estamos muy habituados y además nos gusta mucho analizar conceptos, puede sentar las bases para un feminismo desde la equidad y la racionalidad, pero esto lo dejo para el segundo bloque. Sí que me gustaría incidir un poco en esta especie de clarificación de lo que es lo que se entiende por sexo, lo que se entiende por género. Entonces, he cogido una definición de la RAE que dice: sexo es la condición orgánica masculina o femenina de los animales y de las plantas. Bueno, y el género, en una de sus acepciones, porque, o sea, digamos, hay varias acepciones de género, al menos en la RAE, dice, se califica como el grupo al que pertenecen los seres humanos de cada sexo, entendido desde un punto de vista sociocultural en lugar de exclusivamente biológico. Pero he cogido otras definiciones bueno, aquí las tengo, Bargava, Arnold, Vegaster, que tienen un artículo que se llama Considerando el sexo como una variable biológica básica y en los estudios clínicos. Eso es importante porque, digamos que desde el punto de vista de los estudios clínicos es muy importante que se haya esta distinción y esta apunta mucho sobre eso. De hecho, Carmen Valls también en algunos elementos, pues también, digamos, se refiere a la importancia de distinguir biológicamente los seres humanos desde el punto de vista de los tratamientos médicos, etcétera, etcétera. Entonces, dice el sexo, por lo tanto, es una variable biológica importante que debe ser considerada en el análisis de la investigación humana y animal. También hay otra definición que me ha parecido interesante de Ruth Bader Ginsburg, que argumenta contra la discriminación, lo que a veces se dice discriminación sobre la base del sexo, cuando dice, no es sobre perdón, es sobre la base del sexo, no sobre la base del género. Porque, digamos, yo creo que esta clarificación entre sexo y género, si no nos aclaramos bien, creo que es muy difícil después proponer políticas feministas en este caso, porque se mezcla totalmente. La consecuencia, dice, de esto, del uso de esos términos como equivalente, ofusca diferencias que son reales e importantes en la sociedad en general y en la investigación biomédica en particular. Entonces, ello se refiere mucho a la investigación biomédica, que claro, si uno confunde sexo con género, realmente esto pues es realmente
no lleva a ninguna parte, porque incluso yo qué sé, por ejemplo, violencia de género, violencias de sexo, es decir que entonces yo creo que esta diferenciación me gustaría profundizar y es lo que estoy, digamos, intentando. A modo de conclusión, yo diría que en este marco teórico sobre sexo y género nos proporciona elementos para poder clarificar algunos conceptos que luego serán muy importantes a la hora de analizar políticas sociales y propuestas, además de las bases ideológicas en las que se sustentan la responsabilidad ética de las mismas y sus promotores. Es decir, yo creo que esta clarificación conceptual de género y sexo nos impide clarificar bien cuándo utilizamos una u otra. Y yo ya solamente en la segunda parte sobre el impacto político tengo algunas cosas muy concretas sobre cómo distinguir un tipo de discriminación de otra. Entonces, solamente haciendo esta diferenciación me parece que podemos, digamos, adelantar en propuestas feministas. También me gustaría decir una cosa, que ya veis que esta crítica al posmodernismo viene de lejos. Yo últimamente estoy es más bien del segundo bloque, pero lo dejo aquí, que parece que la idea es que las discusiones que hay es un tipo de discusión y de debate y de diferencias generacionales, que no. Creo que, es decir, yo esto creo que nos lleva también a un callejón sin salida. Es decir, Butler, lo miré, ¿verdad? Judith Butler y Carmen Calvo tienen la misma edad. Y luego, todos los que yo he nombrado de esa gente de las críticas al posmodernismo en los años 90, he mirado su edad y cuando hacían las críticas, todos tenían más o menos alrededor de los 40 años. Entonces, la crítica a la modernidad, esto de verlo ahora como un debate generacional y que parece que, no sé, sobre todo yo soy la mayor de vosotras, ya no tengo ninguna credibilidad, pues es que no es verdad. Es que no es verdad. Entonces, bueno, esto miré la edad de Carmen Calvo y de la Vale, es la misma. Y los que criticaban al posmodernismo en los años 90 tenían más o menos 40 años. Entonces, yo creo que es algo también que tenemos que dejar de lado y no aceptar que es una cuestión ideológica, es una cuestión filosófica, es una cuestión social, pero no es una cuestión de crisis generacional. Y esto lo he oído, podría decir incluso quién lo ha dicho en algún artículo, pero continuamente se dice en tertulias que es un problema generacional. Y yo, desde mi punto de vista, creo que es un error. Pues nada más y luego ya pasaré a la segunda parte. Muchas gracias. Moltes gràcies, Anna, moltes gràcies. I ara, m'he passat al català, perdó. Ahora paso la palabra a Silvia. Silvia, la pregunta que tenemos para ti es ¿cómo el posmodernismo, a través de la perversión de conceptos como el de diversidad, modifica y distorsiona el proyecto intelectual de la investigación feminista en ciencias sociales? Ya se ha apuntado mucho sobre este tema, pero si quieres acabar tú de hablarnos sobre esto. Muchas gracias, Arga, y muchas gracias a Rosa y a Ana por haber aceptado formar parte de este último webinar que cierra este ciclo en el que hemos intentado hacer esta reflexión intelectual y política, porque pensamos que, como decía Rosa al final de su intervención, bueno, tenemos que plantearnos qué hacemos con este callejón sin salida, ¿no? Este callejón sin salida, cuanto antes le pongamos el cascabel al gato y entendamos exactamente cómo hemos llegado hasta aquí, que lo han apuntado tanto Rosa como Ana, y qué está suponiendo, y en estos momentos no podemos obviar que a 15 de diciembre, dentro de exactamente de 7 días, puede producirse un retroceso por primera vez desde la dictadura, ¿no? en la situación
de las mujeres en el Estado español por un cambio legislativo de muchísimo impacto, pues tiene mucho sentido que nos demos prisa y no podíamos imaginar al plantear el calendario de este webinar que coincidiría con esta urgencia para comprender en qué consiste el callejón sin salida, cómo hemos llegado hasta aquí y cómo podemos sin duda no solo plantear la resistencia, sino empezar a desmontarlo y tomar otra vez las riendas de la emancipación feminista, del proyecto de la emancipación feminista. Así, en esta perspectiva es en la que estamos y desde esta perspectiva hablamos. Yo poco puedo aportar a las reflexiones teóricas generales porque además creo que han sido espléndidas, complementarias y estoy un poco acomplejada, tengo que decir, porque vengo con una hermana pequeña de las ciencias sociales a hacer algunas reflexiones que pudieran concretar en aspectos muy específicos, ¿no? del conocimiento que han nutrido durante décadas la teoría feminista y las posibilidades de hacer una política feminista desde el conocimiento de la diversidad cultural del mundo, desde las aportaciones de la antropología social y cultural, a un momento en el que parece que estamos en una situación ciertamente onanista. Y desde esta pequeña disciplina sí que me gustaría ejemplificar, ¿no? el carácter destructor del posmodernismo, de las teorías posmodernas en las ciencias sociales y, por lo tanto, la imposibilidad de disponer de herramientas para analizar los cambios socioculturales profundos que nos afectan, que no son de los últimos años, ni siquiera de las últimas décadas, sino que se vienen gestando en el último cuarto de siglo del siglo XX y que en estos momentos, cuando tenemos ya, por decirlo de una manera llana, ante las narices los impactos jurídicos y políticos de este giro, de esta apropiación de la producción de conocimiento, en este caso de un pseudoconocimiento, ¿no? De alejarnos de la pretensión de crear conocimiento de la sociedad para transformarla, desde esta crítica al marxismo, que desde luego ha sido el caballo de batalla, ¿no? de las teorías posmodernas. Creo que es más pertinente que nunca ver pequeños aspectos de la investigación empírica en una ciencia social que creo que ha sido especialmente vulnerable ahora. Se ve su vulnerabilidad porque no es capaz de ayudar a responder a la pregunta ¿qué hacemos en este callejón sin salida? Y no está investigando el cambio sociocultural profundo en el que estamos inmersos, precisamente porque en estos últimos probablemente 50 años lo que ha sucedido ha sido que ha ido perdiendo su capacidad de aportar para comprender el mundo desde la diversidad, desde una idea de humanidad compartida que estuvo tan al inicio de la antropología como su pecado original, y probablemente de ahí pues, se desprenda lo que ha ido ocurriendo en el debilitamiento de estas perspectivas teóricas, epistemológicas y metodológicas en el caso de la antropología. Entonces, sin intentar, a ver si lo logro, no ser demasiado teórica, ¿no? Intentando poner algunos ejemplos más concretos, más pegados a la realidad, podría ejemplificar perfectamente pues, este impacto, ¿no? En una disciplina que en el caso del feminismo, como hicimos ya en un webinar que se llamó Las antropólogas derriban mitos y tópicos, y mostrábamos las grandes aportaciones del conocimiento de las antropólogas feministas que se hicieron preguntas sobre la universalidad del patriarcado, la universalidad de la subordinación de las mujeres, las diferentes prácticas que naturalizaban la inferioridad de las mujeres en contenidos culturales completamente diferentes, pero siempre en la misma dirección. Estas grandes aportaciones que, por otra parte, nos mostraban la artificialidad del patriarcado, porque si los contenidos eran distintos, estábamos claramente ante un artificio, ¿no? ante la construcción de las mujeres como inferiores y ante lo que decía Pierre Bourdieu, ¿no? La feminización de las mujeres y la masculinización de los hombres para crear esta estratificación, estos estratos en todas las culturas. Bueno, pues ese potencial
inicial de muchas antropólogas que ni siquiera se llamaban a sí mismas feministas, como la propia Margaret Mead, o que abominaban del feminismo, en su caso por haber sido hija de una sufragista que al parecer a ella no le caía bien como hija, mientras su madre se dedicaba a esos menesteres, pero también a las aportaciones de las primeras grandes antropólogas que rompieron con la visión androcéntrica de las explicaciones sobre la diversidad cultural, en este caso las antropólogas que desembarcaron en el desierto del Kalahari y descubrieron a la recolectora, de manera que reconstruyeron, nos permitieron, ¿no?, rehacer la historia y limpiarla de androcentrismo, ¿no?, analizando cómo realmente las actividades de los hombres de prestigio eran las de prestigio, aunque en realidad no fueran las actividades que sustentaban la vida cotidiana del grupo. Eran las recolectoras, eventuales cazadoras de pequeños animales y su organización las que realmente estaban sustentando a los grupos. Incluso la itinerancia de estos grupos, ahora llamados cazadores-recolectores, que deberían ser llamados recolectores-cazadores, no lo olvidemos, siempre se había descrito, ¿no?, que esta itinerancia tenía que ver con el seguimiento de los animales y por lo tanto con la actividad de prestigio que era la caza y en cambio pues la recolección es algo que se daba por supuesto y venía con ello como una actividad suplementaria, ¿no?, proyectando esta división del trabajo absolutamente sociocéntrica, además de etnocéntrica, en los pueblos cazadores y recolectores, hasta descubrir que efectivamente se trataba de preservar la recuperación del ciclo reproductivo de las plantas y eso tenía tanta importancia en la itinerancia como podía tener el seguimiento de los animales que iban huyendo de quienes les iban cazando. En fin, todas estas aportaciones, ¿no?, en las que vemos primero la artificialidad de la construcción estratificada de la posición de hombres y mujeres en diversas sociedades, hasta el descubrimiento, ¿no?, de esta visión etnocéntrica que nos impedía ver exactamente en qué consistían los modos de vivir, pensar y sentir de otros pueblos, ¿no?, en el proyecto inicial, el clásico, el periodo clásico de desarrollo de la antropología, hasta en las investigaciones de Françoise Héritier y muchas otras que desmontaban y han desmontado definitivamente, por ejemplo, el significado de la herramienta fundamental del patriarcado para subordinar a las mujeres, que es la violencia contra las mujeres, como un exceso de cultura en la socialización masculina, ¿no? Todas estas cuestiones que han sido tan fructíferas para el feminismo, a pesar de la llamada tensión productiva entre antropología y feminismo, ¿no?, por la introducción de elementos de relativismo cultural a los que ahora me referiré, por lo tanto, el aprender del análisis de la diversidad de las soluciones humanas a problemas universales en contextos distintos, con presiones ambientales, económicas, tecnoecológicas también distintas. Bueno, este proyecto queda dinamitado a mediados de los 80, justo cuando estaba floreciendo, ¿no? ¿Y qué pasa a mediados de los 80? Pues a mediados de los 80 hay la introducción del giro reflexivo en antropología. Y la introducción del giro reflexivo en antropología lo que hace es subvertir completamente el proyecto intelectual de la antropología. A ver si lo explico de manera que se entienda. Estamos hablando de la publicación de algunas obras que son muy interesantes y que plantean elementos críticos muy interesantes de la antropología tradicional, que de alguna manera estaba situando siempre, ¿no?, de forma implícita, a pesar de las críticas, en la sociedad contemporánea, desarrollada, rica, occidental, si se puede llamar así, del norte global, ¿no? Bueno, la complejidad, etcétera, pero en realidad no contaba con los sujetos investigadores, ¿no? Los sujetos investigadores estaban impregnando lo que parecía conocimiento de su propia condición de sujeto, ¿no? Bueno, entonces ahí era necesario la crisis de representación del otro, ¿no? Era necesario revisar todo eso, ¿no? Eso que naturalmente es un ejercicio absolutamente bienvenido en la antropología y que seguramente pues, fue muy necesario, se extendió más allá de esta necesaria reflexión, que no reflexividad, sobre cómo se había ido representando la alteridad
los otros, las otras. Pero en realidad este era un ejercicio que ya estaba haciendo la antropología feminista, porque la antropología feminista estaba cuestionando de forma global, pero intentando comprender a partir del análisis de formas locales, ¿no? Y, por supuesto, sin perder de vista un proyecto político de emancipación, un gran relato con un sujeto, las mujeres, escribiendo como investigadoras mujeres sobre las experiencias mujeres y señalando el androcentrismo, esta visión de sujeto masculino central y medida de todas las cosas e interés fundamental incluso de los antropólogos, ¿no?, que describían a través de la experiencia masculina esta diversidad, ¿no? Esto ya lo estaban haciendo las mujeres, pues resulta que es interesante y divertida, lamentable también esta anécdota cuando Clifford Geertz selecciona a los que van a contribuir, los autores, los antropólogos que van a contribuir al volumen de Writing Culture, ¿no?, y Marcus y Fisher, ¿no?, y con Escribir la cultura o La antropología como crítica cultural, que son libros de la segunda mitad de los 80, no incluyen entre los autores de estas obras que plantean este giro reflexivo y la necesidad de reflexionar sobre la representación de la alteridad y la reconsideración de la etnografía, que es la herramienta fundamental de la antropología, que consiste en compartir tiempo y espacio para comprender la alteridad de una forma sistemática a partir de herramientas e indicadores forjados a lo largo de décadas en la propia disciplina. Bueno, en ese momento, dice, las mujeres antropólogas, la antropología feminista, en realidad no ha contribuido para nada, ¿no?, a esta escritura crítica que desmonta el sujeto investigador desde la antropología y, por lo tanto, no incluyen, se explica perfectamente que no incluyan a ninguna de estas mujeres, cuando en realidad el ejercicio que están proponiendo es la inclusión del autor en la construcción del conocimiento sobre los demás, ¿no?, sobre los otros diversos, ¿no? Por lo tanto, es una gran contradicción. Aquí la antropología feminista podía haber hecho dos cosas. Podía haberse revelado de una manera, digamos, más resistente, es decir, esto ya lo estamos haciendo nosotras y, desde luego, lo que no podemos hacer es renunciar al proyecto feminista de la antropología feminista, o lo que acabó pasando, creo, y no quiero ser fatalista porque hay muchas antropólogas fantásticas que están resistiendo y haciendo otro tipo de antropología feminista, pero en realidad acabó dominando el intento de emulación de writing culture, de lo que hacían los hombres, de manera que, bueno, de algunas grandes antropólogas como Ruth Beard y otras escribieron las mujeres escriben la cultura. O sea, de writing culture pasamos a women writing culture. Está muy bien, pero ya lo hacíamos. Hasta el punto que hemos estado contribuyendo a esta desestabilización y que hasta cierto punto pues, también ha renunciado a la idea de comprender desde la diversidad para mejorar desde el proyecto de la emancipación, y nos hemos plegado, o se ha plegado la antropología feminista hasta cierto punto, o al menos la antropología feminista dominante de Estados Unidos, que a través del imperialismo cognitivo ha estado penetrando en todas las academias del resto del mundo, bueno, pues ha logrado introducir esta idea de que en realidad hemos estado hablando demasiado de las mujeres, es decir, lo que nos permitía comprender la condición de subalternas en esta comprensión de la diversidad, que en realidad tenía los mismos objetivos que en la propia cultura de las antropólogas y de las científicas. Bueno, pues esta rendición, diríamos, pues nos ha dejado inertes ante la capacidad de ver cómo en estos momentos el capitalismo neoliberal se está cebando en el mercado de la vida, representado en primerísima instancia por los cuerpos de las mujeres, de los que habla continuamente la antropología feminista posmoderna, y nos está impidiendo ver que estamos efectivamente ante un nuevo modo de producción con una superestructura muy bien organizada que niega
la pregunta de la investigación, niega el proyecto intelectual e incluso ha tenido un segundo efecto en la antropología, y es que no solo se olvida que la antropología tenía desde el origen una pregunta moderna y una tesis moderna muy importantes de cómo puede ser que seamos tan distintos si somos iguales, y en esta pregunta se contiene la tesis de la unidad psíquica. Esto es un pensamiento absolutamente moderno, ¿no? Compartimos humanidad, ¿no? Y en cambio esa pregunta queda olvidada, la pregunta y la tesis subyacente queda olvidada, y se centra a través del imperialismo cognitivo nada inocente, en el pecado original de la antropología, que se desarrolla a la par que el colonialismo, y en parte sirviendo para conocer mejor a esos pueblos, para poder subyugarlos y colonizarlos y dominarlos mejor, ¿no? Con la expansión colonial. Y en eso se centra, una parte de este giro reflexivo que quiere, por una parte, de manera sana, incluir al sujeto investigador, analizar y revisar en profundidad el etnocentrismo y el sociocentrismo del sujeto investigador en la representación de la alteridad, de esta diversidad sociocultural del resto de pueblos del mundo, pero al mismo tiempo lo que hace es acabar renunciando a las preguntas que nos permitían tener herramientas para construir un horizonte de igualdad que, desde una perspectiva crítica, sana, a proyectos homogeneizadores, con elementos de alta ingenuidad, también por desconocimiento del marxismo tradicional, pues podíamos haber logrado, ¿no? Entonces esto nos deja inertes en estos momentos, a la antropología en general y a la antropología feminista en particular, ¿no? Yo no me he dedicado durante mis ya más de casi 30 años de investigación en antropología, a la antropología feminista, pero la perspectiva feminista ha estado siempre en mis investigaciones, y lo he podido ver cómo ha sido afectadas también, ¿no? Esta perspectiva, cómo ha afectado al campo al que me he dedicado, ¿no? Hasta el punto en que las minorías, efectivamente, que han sido, de hecho, más que las minorías en sí, desde un punto de vista objetivo, los procesos de minorización de determinados grupos, culturalmente minoritarios, étnicos, como la minoría gitana, donde he trabajado, que en estos momentos pues parece que no deberíamos utilizar este vocabulario, la población gitana, el pueblo gitano, y las comunidades surgidas de las migraciones internacionales de la globalización de finales del siglo XX, es en lo que me he centrado siempre. He ido viendo como también las preguntas de investigación en este campo, que es un campo muy aplicado porque tiene un horizonte de inclusión social en igualdad de condiciones y por lo tanto no renuncia a la igualdad y a la capacidad de las instituciones de la sociedad receptora como la escuela para poder garantizar o promover esa igualdad, esa participación en condiciones de igualdad en la plena ciudadanía. También en esa línea de investigación que es tan aplicada y que tiene unos objetivos tan claros, tan irrenunciables y tan compartidos, también se ha visto afectada esta investigación por estos cuestionamientos de las preguntas y de la representación. Hasta el punto que en estos momentos se está incluso cuestionando la necesidad de un proyecto, de un acceso universal a la educación, de alguna manera sustituyendo o promoviendo paradigmas que son, por ejemplo, claramente antirracistas, por encima de paradigmas que son claramente antisexistas, de manera que los debates y los dilemas que surgirían si planteáramos una educación antisexista para toda la generación joven son absolutamente tapados, cubiertos, quedan subsumidos en otro paradigma igualmente emancipador, igualmente que percibe igualmente el proyecto de integración e inclusión social, que es el paradigma antirracista, así evitando problemas, pero con consecuencias clarísimas de desigualación, porque los derechos de las minorías que se respetan son los derechos de los hombres de las minorías. Entonces hay datos de investigación que nunca
forman parte de los resultados que se nos presentan en las investigaciones. Y esto lo he podido constatar de primera mano en proyectos en los que yo misma he participado, ¿no? Bueno, entonces, esto tiene consecuencias muy graves, muy graves, ¿no? De fragmentación social donde predomina siempre la idea de la singularidad, la idea de las comunidades sin intentar identificar aquello que compartimos desde el punto de vista de la opresión, de la dominación, etcétera, en un mismo modo de producción que sin duda nos convierte pues, en consumidores compulsivos de la propia imagen en estos momentos, ¿no? También, bueno, entonces, de alguna manera, mi conclusión en esta primera intervención sería que a pesar de haber tenido, ¿no?, la posibilidad de utilizar las herramientas de la antropología social y cultural, incluso desde la reflexión sana, como decía, ¿no?, sobre la representación de la alteridad, ¿no?, que necesitaba ser revisada, pero aprovechando la experiencia de los primeros años de la antropología feminista, pues hemos desembocado en una situación en la que estamos desarmadas ante la comprensión de lo que llamo el producto necesario del capitalismo económico, del neoliberalismo económico, que sería el neoliberalismo cultural, ¿no?, generando unas actitudes absolutamente insolidarias, individualistas, etcétera, que hacen comprensible y que hacen aceptable y que hacen incluso deseable los objetivos del neoliberalismo económico, en especial relativos al mercado de la vida, que afecta de forma muy específica a la situación de las mujeres y los derechos de las mujeres y también de la infancia. Bueno, en esta primera intervención yo creo que para situar el ejemplo de esta ciencia social más débil que necesitaba de este giro reflexivo, pero también desde el impacto negativo que ha tenido al desarmarla de sus propios valores y de sus importantísimas herramientas que tanto hicieron y tanto han alimentado al feminismo como teoría política y movimiento social. Lo dejaría aquí de momento. Pues muchas gracias, Silvia. La verdad es que creo que todas tenemos muchas ganas de entrar en este segundo bloque, que es el del impacto político de este cambio teórico, porque de hecho ya lo habéis estado apuntando en todas vuestras intervenciones. Tengo una pregunta para Rosa sobre este impacto político, que en concreto lo que nos interesaría mucho que nos comentaras es cómo el hecho de situar la experiencia individual subjetiva como la única fuente de autoridad puede operar o opera de hecho como un dispositivo de legitimación de sistemas tan brutalmente desiguales y violentos como la prostitución, por ejemplo, a través del mito de la libre elección. Yo creo que una de las características que tiene la posmodernidad y una de las características fundamentales que tiene el capitalismo neoliberal es hacer una doble operación. Por una parte, sobredimensionar a los individuos y verlos como sujetos que son libres, que toman elecciones racionales que les convienen, y por otra parte, silenciar las estructuras de poder, silenciar los sistemas de dominio. Entonces, si somos capaces de silenciar los sistemas de dominio, de ocultarlos, de hacer como que no existen, entonces toda la carga y toda la responsabilidad cae sobre los individuos. De esta manera, cualquier fenómeno social que tengamos que analizar, si lo hacemos desde esta perspectiva, no nos quedaría más remedio que llegar a la conclusión de que los individuos toman medidas que les realizan acciones que les convienen. Y yo creo que eso es lo que podemos... esta sería la respuesta. Pero si yo quería decir tres cosas y las quiero decir brevísimamente. Y quiero decir tres cosas porque necesitamos saber qué es lo que está pasando y necesitamos tener herramientas para poder interpretarlo. Yo creo que la primera cuestión es entender cómo se gesta la nueva izquierda en la década de los años 70, que lo va a hacer a partir de dos grandes imaginarios. El imaginario de la igualdad, de la redistribución, de la justicia, por una parte, y por otra parte, el imaginario del reconocimiento. Cuando se constituye la nueva izquierda muy críticamente frente a la vieja izquierda, una de las cosas que van a ocurrir es que van a aparecer las políticas económicas neoliberales, que van a dar un golpe
que va a ser irreparable ese imaginario de la igualdad, de la redistribución. La nueva izquierda se va a quedar solo con un imaginario, que es el imaginario del reconocimiento. Esta es la nueva izquierda que tenemos hoy, que no está solamente en Podemos, ni está, es quizá un poco más transversal, viene de ahí. A mí me parece que saber esto es fundamental. Se quedaron sin todo lo que tiene que ver con la clase y con la redistribución y se quedaron con este otro imaginario. Por otra parte, la segunda cosa que quería decir es cómo la izquierda tiene un problema crónico de orfandad porque ha perdido su sujeto político. Y la izquierda socialdemócrata lo ha podido recomponer, bueno, pues con clases medias, clases populares. El comunismo democrático ha intentado seguir atado a esa idea de los trabajadores, menos de las trabajadoras, más de los trabajadores, y la nueva izquierda se ha encontrado con que el sujeto que podría tener, el sujeto de cambio social, el sujeto de transformación, ya está ocupado por la socialdemocracia y por el comunismo que a mí me gusta llamar democrático. ¿Cuál es el sujeto que va a tratar de reconstruir esta nueva izquierda? Va a ser un sujeto que va a sumar identidades. Por una parte va a ser el movimiento ecologista, el movimiento feminista, el movimiento LGTB, el movimiento animalista. Y esto tiene, y ya acabo, esto tiene una consecuencia. La consecuencia que tiene, y es con lo que quería yo acabar, es con esta, voy a tomar un concepto que me gusta muchísimo de Celia Morós, que ella hablaba de la pinza patriarcal. Y yo quiero hablar de la pinza patriarcal para entender los dos grandes asedios a los que ahora mismo está sometido el feminismo. Por una parte viene el asedio de la izquierda, viene el asedio de reconocimiento e identidad. Es un asedio en el sentido siguiente: la izquierda necesita reconstruir ese sujeto político y cree que, bueno, sabe que el movimiento social que tiene mayor capacidad de movilización, que tiene un marco interpretativo que es quizá, yo creo que el más sólido de toda la modernidad, esa izquierda lo que va a tratar es de hacer del feminismo el núcleo de ese proyecto político de cambio social. Y para eso la operación que va a hacer va a ser la de succionar al feminismo, la de fagocitarlo. Y creo que ese proyecto lo estamos viendo con una extraordinaria claridad. Luego esto tiene muchos matices. El otro asedio del feminismo, bajo mi punto de vista, viene del movimiento LGTB. Ya tardo un minuto, Arga, en terminar. Y mientras que en el primer asedio es fagocitar al feminismo, en este otro asedio es ocuparlo. Es decir, es resignificar el marco interpretativo feminista, apropiarse de categorías como la categoría de género, desactivar otras como la de mujeres, resignificar la de patriarcado con heteropatriarcado, es ocupar nuestros espacios académicos, nuestros espacios universitarios, que dejen de ser centros de investigación feminista o líneas de investigación feminista y se conviertan en centros de estudios de género, centros de estudios culturales, centros de estudios de lo que sea, de la diversidad, etc. Y luego, por otra parte, tiene que ver con las políticas públicas. Es decir, que no haya una concejalía de igualdad, que no haya un ministerio de igualdad, que no haya una dirección general de igualdad, sino que sea igualdad y de diversidad. Yo creo que entre que nos quieren fagocitar por una parte y que por otra parte hay otro proyecto para ocupar lo que el feminismo es y lo que el feminismo ha conseguido, yo creo que esto es un poco la respuesta esa que yo trataba de hacer a la grandísima pregunta que se hizo Lenin del qué hacer. Muchísimas gracias, Rosa. Ana, la pregunta que teníamos para ti desde este punto de vista del impacto político del cambio de paradigma es cómo impacta la equiparación entre la experiencia subjetiva y el conocimiento experto en el análisis del sistema sexo-género desde la racionalidad y en el diseño de políticas públicas de equidad para reducir la desigualdad entre mujeres y hombres, que de hecho ya lo habías comenzado a apuntar en tu anterior intervención, Ana, cuando quieras.
Vale, pues vamos a ver, no es muy esquematizado, pero también gira en torno a dos conceptos que quiero distinguir. Es decir, yo creo que el debate ético y moral, yo lo hago girar y me parece que es decir, que tiene algunas consecuencias positivas en torno a entre la igualdad y la equidad. Y no es lo mismo igualdad que equidad. Según, por ejemplo, por un lado tenemos factores sociales como la inmigración, la infancia, el desempleo, la capacidad profesional, el estrés, que inciden en la salud, constituyendo lo que habitualmente se denomina determinantes sociales de la salud. O sea, son condiciones sociales que tienen implicaciones en la salud. Bueno, esto lo han escrito sobre todo, bueno, algunos de los que digamos más conocidos, Marmot y Wilkinson, en que hablan de los determinantes sociales de la salud. Entonces, la inequidad social sería situaciones sociales diferentes por razones injustas, como la inmigración, la pobreza, etcétera, etcétera, desde el punto de vista moral. Esto por un lado. Por otro lado, yo creo distingo lo que sería raza, sexo, discapacidades múltiples que pueden suponer discriminación social. Entonces, aquí hay situaciones sociales, porque desigualdad ya implica una cuestión moral. No, lo que implica una idea moral es equidad, justicia moral, e inequidad, injusticia moral. Pero situaciones sociales desiguales a veces no siempre tienen un sentido de injusticia social. En sentido estricto, por ejemplo, yo las asocio a diferentes razones, yo que sé, por ejemplo, deportes de riesgo, vivir en zonas propicias a determinados fenómenos naturales por terremotos, o por ejemplo, ya una cosa muy concreta aquí en Cataluña, que hay zonas, por ejemplo, en Lleida y sobre todo en la Cerdaña, que tienen aguas pobres en yodo y entonces hay muchos más casos de problemas de tiroides. Bueno, respecto a eso, entonces, yo distingo entre expresiones biológicas de la inequidad social, o sea, hay injusticia social y entonces hay consecuencias biológicas. Es decir, que por ejemplo, pues yo qué sé, si la pobreza implica a lo mejor que la vida, la vida se acorta, la inmigración, el desempleo, se tienen muchas más enfermedades, etc. O sea, son situaciones injustas socialmente, ¿qué tal? Y luego hay inequidades sociales de la desigualdad biológica. Es decir, que hay situaciones biológicas distintas, yo he puesto como, por ejemplo, la edad, el color de la piel y el sexo, que son desigualdades biológicas, pero que esto pueden implicar inequidades sociales. Es decir, que tú no puedes cambiar la edad, pero sí que puedes cambiar qué pasa con determinado tipo de franjas de edad. Entonces, ¿dónde situamos el género? Pues el género, según buena parte de la literatura actual, incluida la epidemiología social, el género se interpreta como un concepto social relativo a convenciones, roles y comportamientos ligados a la cultura que se asignan a hombres y a mujeres, niños y niñas, así como las relaciones recíprocas entre ellos. Entonces, yo creo que la introducción del concepto de género en el debate feminista no ha hecho más que confundir el discurso político sobre la discriminación de mujeres. Esto me parece que ya lo han dicho tanto Rosa como Silvia. El sexo no lo podemos elegir. Bueno, ahora parece que sí, pero yo creo que el sexo no lo podemos elegir. Lo que sí podemos cambiar son las expresiones sociales de este determinante biológico e intentar que el sexo no revierta en inequidades sociales. Esto me parece, desde mi punto de vista, quizás puede parecer menos, pero no, yo creo que en otros, es decir, que la edad yo no puedo cambiar mi edad, pero sí puedo cambiar la situación social a causa de mi edad. Pues el sexo es lo mismo.
Es decir, que entonces yo creo que si esto se entendiera un poco mejor, la lucha iría en otro sentido. Bueno, y nada más. Muchísimas gracias, Ana, y además muy ajustada en el tiempo. Silvia, te queda la última pregunta, que es hablar un poco sobre las tensiones que surgen entre las políticas de identidad y las políticas de igualdad. ¿Cómo resolvemos, si es que se puede resolver, el debate entre reconocimiento, redistribución y participación desde el movimiento feminista? Vaya, ¿qué hacer? Bueno, creo que no tenemos ahora 15 horas para responder adecuadamente, pero también se han apuntado ya muchas cuestiones. Me parece que lo que tenemos que hacer en estos momentos es nuevos datos, porque tenemos ya la perspectiva adecuada, pero nuevos datos. Entonces, a mí me parece que es fundamental seguir investigando y mostrando cómo estas intersecciones entre las políticas de identidad y las políticas de redistribución, cuando la identidad es la que está determinando las políticas, no está funcionando, no transforma absolutamente nada. No hay indicadores que nos permitan ver cuál es la ventaja de unas actuaciones que son simbólicas. Dejadme que os ponga un ejemplo absolutamente llano, cotidiano. Anteayer en una tertulia radiofónica entrevistaban a una candidata de una ciudad catalana y le preguntaba que se ha estado ocupando de una concejalía de igualdad, feminismo, por cierto, y también bienestar animal, porque estaba todo reunido, digamos, bajo el mismo rótulo, y esto también nos da algunas pistas de lo que no hay que hacer. Y entre sus méritos, en el balance de su gestión, entre sus méritos destacaba el hecho de que había hecho muy visible a través de paneles en toda la ciudad toda una serie de eslogans feministas y contra las violencias machistas, ¿no? Entonces, esto lo presentaba como balance, ¿no? como actuaciones políticas concretas que naturalmente tienen cero posibilidad de transformación. Pueden llenar las ciudades de unas frases que tal vez hagan pensar, pero desde luego esto sería una estrategia comunicativa si detrás hubiera una estrategia política de transformar las condiciones materiales de vida de las mujeres, las condiciones materiales en las que se producen estas violencias, que son múltiples, económicas, sexuales, de todo tipo, familiares, etcétera, etcétera. Pero claro, ¿cómo se puede presentar como un balance de gestión, ¿no? de buena gestión feminista, ¿no? los paneles en la ciudad que promuevan estos eslóganes, ¿no? Bueno, yo creo que estamos también en esta tesitura, y lo que hay que hacer es poner datos encima de la mesa, mostrando con indicadores cómo no se transforma la realidad, sino que se enmascara su empeoramiento. Entonces, puede que parezca una respuesta poco política o poco práctica, ¿no? Pero a mí me parece fundamental que lo que tenemos que hacer es esto que estamos haciendo. Es decir, en estos momentos nos hemos dado cuenta que necesitamos rearmarnos intelectualmente, pero no porque no tengamos las herramientas, sino porque esas herramientas que tenemos las tenemos que poner a funcionar en una crítica continua política y una rearticulación política de las mujeres. Esto es así, lo estamos viendo muy claramente. En 7 días esto todavía se va a ver más claro, pero llevamos ya más de 2 años intentando parar esta aberración jurídica que nos va a llevar a un retroceso en la situación del reconocimiento de la situación subordinada de las mujeres en términos sociales y culturales, para la cual necesitamos no solo leyes, sino políticas de igualdad para hacerla real y efectiva, ¿no? Por lo tanto, más datos, más investigación, más compartir los efectos reales de las políticas que se llevan a cabo. Entonces, esto hemos vuelto a hacerlo, por lo tanto, algo habrá tenido de positivo, pero lo que no podemos es dormirnos ahí, desde luego no lo vamos a hacer porque vamos a quedar en una situación peor de la que estábamos antes del día 22, pero sí atrevernos a volver a pensar juntas, y desde el pensar juntas, el hacer una crítica juntas a la falta de impacto e incluso al enmascaramiento de estas situaciones de desigualdad que se reproducen. El ejemplo más claro
es el que tenemos ante el crecimiento del negacionismo de la violencia sexual. Crece entre los jóvenes al tiempo que crece el consumo de porno, que es la erotización de la violencia y de la experiencia de acoso y violencia sexual por parte de las jóvenes. Bueno, pues de todo esto no solo tenemos que hablar de forma fragmentaria, esto lo tenemos que situar en un contexto de conexiones queer, que me gusta hablar así, de conexiones posmodernas. Todos estos elementos obedecen a un mismo paradigma, creo que ha quedado clarísimo con las exposiciones, sobre todo de Rosa y de Ana, y con algunos ejemplos que he podido aportar sobre cómo hemos quedado inertes, ¿no? Sin herramientas que en cambio nos habían sido tan útiles a lo largo de las últimas décadas de lucha feminista, ¿no? Por lo tanto, investigar, compartir, difundir y señalar cómo se está enmascarando y no se está resolviendo las desigualdades viejas y nuevas que están sufriendo las mujeres. Y esto está estrechamente vinculado pues, al hecho de que nos hemos quedado huérfanas políticamente y por lo tanto por ahí creo que también hay una respuesta y es una respuesta muy seria en estos momentos. No tenemos representación política las mujeres que luchamos por el mismo horizonte de emancipación y de justicia social que nos incluya como ciudadanas de pleno derecho. Muchas gracias, Silvia. Tenemos una serie de preguntas que ahora pasaré a hacerosla. La verdad es que cuando tú estabas explicando este tema del balance de gestión que explicabas, que presentaba con las frases y los paneles, yo estoy segura, estaba pensando que seguramente esa campaña publicitaria se ha pagado con dinero del Pacto de Estado contra la violencia de género, porque es lo que estamos viendo que está pasando en todos los ayuntamientos y en muchas instituciones. Es penoso y necesitamos de datos, en verdad. Es así. Sí. Es así. Bueno, vamos a hacer las preguntas, a ver si tenemos tiempo de contestarlas, porque es evidente que necesitaríamos muchos más webinars y muchas más horas para dar respuesta a todas las preguntas que nos estamos haciendo. Tengo una pregunta de Luz, que las hago todas y os las dejo contestar porque son 4. Bueno, que hablaba sobre la relación del posmodernismo con el marxismo, quizás demasiado amplia esta pregunta. Luego también nos pregunta una compañera sobre la relación del posmodernismo con la teoría decolonial. Hay una pregunta que se muestra preocupada por si las democracias mundiales pueden estar en peligro con la evolución de la ideología queer en la legislación. Y nos pregunta también una compañera, ¿por qué creéis que el transfeminismo, el autodenominado transfeminismo queer, tiene tanto éxito entre las jóvenes, sobre todo entre las jóvenes lesbianas? Quizá eso enlaza un poquitín con esa reflexión tan interesante que nos ha hecho Ana sobre el tema generacional. ¿Es cierto que hay un tema generacional o es una moda? ¿La moda afecta a los jóvenes? ¿Cómo funciona este tema? Os paso la palabra a vosotras. No sé si os queréis organizar vosotras mismas las respuestas o queréis elegir el tema que queréis contestar, como vosotras queráis. ¿Me dejáis decir, en primer lugar, porque he visto las preguntas yo también en preguntas y respuestas, si he dicho eso sobre el uso de elementos del marxismo por parte de la posmodernidad, o lo he dicho mal o no se me ha entendido bien? Lo que quería decir es lo que ha dicho ahora Rosa mucho mejor que yo, que hay todo un proceso de resignificación, ¿no? Que parece lo mismo, pero en realidad es exactamente lo contrario. Entonces, no, por supuesto que no, y si he dicho eso, pues pido disculpas porque no era mi intención, nada más lejos, nada más lejos. Bueno, yo como he dicho lo de la generacional, es verdad que ahora hay más gente joven que hace eso, pero yo creo que en general pues cualquier idea nueva o que tiene que ver, pues la gente joven se apunta, es normal. Es decir, que digamos que, pero yo creo que, no sé, a ver, una cosa es de que el giro posmoderno sea una cuestión, digamos, generacional, porque por eso he dicho esos datos, y otra cosa es que indudablemente cualquier novedad, la gente joven es la que se apunta.
¿Entiendes? Es decir, y luego además es que hay, digamos, esto me parece que lo habéis dicho vosotras y con la educación también Silvia, es que desde las instituciones o sea, favorecen ese tipo de cosas. O sea, si ya las instituciones, y entonces lo ven como una especie de cosa muy banal, muy trivial. O sea, hacer, me cambio de sexo, pues me cambio de sexo. Vale, pero claro, es decir, que yo creo que tiene una responsabilidad muy grande, empezando por la Barley, porque es la más conocida, empezando por aquí, porque le dan premios a una persona que es negacionista, biológica. Entonces, de la misma forma que, pues bueno, digamos, se pone, la gente joven es incluso muy joven, que no necesitaría, se hace cirugía estética en los pechos, en no sé qué. El otro día salió una y se había hecho, una persona de 20 y pocos años, se había hecho 3 operaciones de pecho. ¿Esto es una cosa generacional? No. Lo que pasa es que, entonces, yo creo que la gente, sobre todo desde las instituciones, yo creo que tiene mucha responsabilidad en ese sentido. Y yo creo que es un tema, lo de trans, que yo creo que, al menos desde un punto de vista de la izquierda, nos puede estallar. Es decir, que si resulta que los únicos que dicen que las mujeres tienen vagina y los hombres penen son los de Vox, tenemos un problema, pero un problema gordo. Entonces es que si esto sale adelante, lo comentaba el otro día, no sé, con alguien así también de muy de izquierda, decía, nos puede estallar esto, porque cuando vean a los padres que las chicas empiezan a decir, yo me quiero, de la misma forma que quieren, yo qué sé, ponerse botox en los labios, pues pues mira, me cambio de sexo. Es que yo de verdad, o sea, es una cosa más grave, y después de leer además el informe que me mandasteis de Transit, entonces, ¿es una cosa generacional? Desde el punto de vista ideológico, no es una cosa generacional. Yo no estoy de acuerdo. Es decir, la gente que criticó a los postmodernos tenía 40 años y ahora la Barles tiene los mismos que la Carmen Calvo. Ahora, la gente joven, o sea, que dice que siempre está más dispuesta a todo. Entonces, yo creo que quisiera siempre terminar con la responsabilidad de los ideólogos de esta especie de banalización de cambiarse de sexo, cuando es una cosa biológica. Y además ponérselo en el carnet de identidad. O sea, yo de verdad, o sea, que dice que yo creo que la responsabilidad de la gente de los ideólogos, me parece que es muy grande. Nos quedarían sí, yo quería responder a esa, bueno, lo primero, este relato que circula aparentemente tan sólidamente de que hay unas feministas clásicas, que significa que somos obsoletas y que por supuesto somos mayores, que hemos dejado de comprender el mundo en el que vivimos, que pasan muchas cosas muy rápidamente y que solamente las puede comprender gente que es joven. Yo creo que es importantísimo que sepamos algo, lo sabemos en realidad, pero quizá lo tendremos que explicar de algunas otras formas. Es un relato interesado. Es un relato interesado para deslegitimar las posiciones feministas, es un relato interesado para legitimar a quienes tienen posiciones transfeministas y para quienes tienen posiciones que en todo caso son críticas, aunque sea a veces de una forma subyacente con el feminismo. No hay más que echar un vistazo a quiénes son las militantes, a quiénes son las activistas del feminismo radical para ver que son chicas que tienen 20 años, que tienen 25 años y que son mayoría. Por lo tanto, ese es un relato interesado. Ahora, a mí me interesaba contestar esa pregunta de la relación entre la gente joven, porque hay tanta gente joven que se siente realmente fascinada, seducida por la teoría queer. Y no solamente por la teoría queer, sino por todo este clima cultural que alrededor de la teoría queer y de las leyes trans pues se ha ido creando poco a poco. Yo la interpretación que hago, y voy a ser muy, muy rápida, es la siguiente. Bueno, en primer lugar, ha revivido de la mano de la nueva izquierda a partir del año 2015, por lo menos
aquí en nuestra sociedad ha revivido, se ha revitalizado la idea de la libertad sexual. La idea de la libertad sexual ha sido asumida, por supuesto, por esta nueva izquierda para justificar pues todos los procesos de mercantilización de las mujeres, para justificar la prostitución como trabajo, etc. O sea, eso es algo muy claro, y la idea de libertad sexual es una idea que interesa muchísimo y que está siendo muy potenciada y muy legitimada por el capitalismo neoliberal. Porque el capitalismo neoliberal se mueve en el territorio de la libertad y trata de oscurecer y de ocultar y de debilitar el territorio de la igualdad. Que ese imaginario no aparezca, que ese imaginario no sea posible ser pensado, y que sin embargo todas las... la idea de libertad, bueno, eso por una parte. Por otra parte, vamos a ver, yo creo que cada generación, en cada generación o en cada 2 generaciones hay un grupo de individuos que quieren transformar la sociedad. Esos individuos son siempre gente muy joven y que quieren hacer cambios, porque eso tiene algo que ver con la juventud. Hubo una generación que quería, yo misma creí cuando tenía 20 años que la revolución estaba a la vuelta de la esquina. Y yo pensaba que nada podía existir fuera del marxismo, yo pensaba que el comunismo era la solución, que había que hacer cambios que incluso yo en aquellos tiempos pensaba que podrían ser totalitarios para doblegar conciencias que estaban alienadas. Bueno, yo creo que el problema que tiene la gente que es muy joven ahora es que no tiene la posibilidad, no ha encontrado un proyecto en el que pueda encarnar sus ganas de transformar la sociedad. Probablemente porque la posibilidad de transformar la sociedad en la que vivimos se ve que es una tarea tan imposible, se ve que es una tarea, una empresa tan grandiosa que creo que esa posibilidad la han desviado a la idea de la elección de sexo. A mí me parece que mucha gente joven piensa, seguramente no lo formula con estas palabras, pero muy probablemente lo sienta. ¿De qué manera yo puedo erosionar el sistema? ¿Qué es aquello que tiene la apariencia? ¿Qué es aquello que ha sido entendido social y colectivamente como aquello que es más fijo, más inmutable, aquello que no es susceptible de cambio? El sexo. Bueno, yo creo que mucha gente joven piensa que si se cambia, que la posibilidad de transformar el sexo es la máxima posibilidad que tienen de erosionar el sistema establecido. Entonces, y es muy importante, y con esto ya termino, es importantísimo que comprendamos por qué tanta gente joven, porque es mucha gente, es bastante gente joven, por lo menos alumnado, etcétera, por qué considera que todo lo que tiene que ver con el tema trans lo traducen en el discurso de los derechos humanos y lo traducen como un golpe irreparable al sistema establecido. Es importante que lo sepamos, solamente comprendiéndolo vamos a poder hacer eso que decía antes Silvia, es argumentar, articular teóricamente y desargumentar y desarticular otras teorías. Muchísimas gracias. Pasan de las 9, solo 2 minutos, por eso nos hemos ajustado bastante al tiempo. Muchísimas gracias, Rosa, muchísimas gracias, Ana, muchísimas gracias, Silvia, por compartir vuestras reflexiones, vuestro conocimiento, vuestra sabiduría. Tenemos muchísimas preguntas y seguramente no tenemos todas las respuestas todavía. ¿Qué hay que hacer? Seguramente todavía tenemos que acabar de definir cómo tenemos que trabajar, qué es lo que tenemos que hacer, qué respuesta podemos dar, pero lo que tenemos claro todas es que sea lo que tenemos que hacer, lo tenemos que hacer juntas, organizadas y participando, y animar a todas las mujeres a organizarse, a participar y a colaborar. Os recuerdo que este webinar, como el resto de webinars que organizamos desde Feministas de Cataluña, estará disponible en nuestra web, que lo colgaremos en nuestra web, y os animo a consultarla y a participar y a continuar todas colaborando, participando y luchando por los derechos de todas las mujeres. Muchísimas gracias y hasta la próxima.